la tormenta yo voy a confiar. Todo lo que pasa Él lo sabe guiar. Si caen las sombras hay luz al final. Su plan es perfecto, nunca es un mal. Hablar con Él me levanta el ánimo, nunca me hará fallar. Las pruebas son fuerzas que vienen a forjar. En el fuego ardiente mi alma a brillar. Todo lo que vive tiene un propósito. Cada lágrima es un verso hermoso. Hola, queridos oyentes. Mi nombre es María Eva Leguizamón. Estamos en Visión 99.1, emisora correspondiente a Centro Nacional de Adoración Peguajó. Y esto es Luz de Vida. Que todo lo que hace Dios trae claridad. Si el camino es duro, no mires atrás. Con fe en el pecho. Presentado nuestro programa de hoy, vamos a comenzar con el tema. Y hoy vamos a hablar sobre la Biblia. La Biblia es ese libro sagrado, eso que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Hoy quiero contarles, querido oyente, que nosotros celebramos el mes de la Biblia. En septiembre es el mes de la Biblia. La Iglesia Evangélica celebra el mes de la Biblia debido a que el 26 de septiembre de 1569 se complementa la impresión de la primera traducida al español. Por eso es que quería compartir con cada uno de ustedes y comentarles que en el mes de septiembre festejamos y celebramos el mes de la Biblia. La Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, luego revisada por Cipriano de Valera, dando origen a la reconocida y amada versión Reina Valera. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes y comentarle sobre este libro sagrado, cómo es que ha llegado a nuestras manos y hablar un poquito y saber un poquito más de él. Muchas veces estamos viendo y tenemos los programas que hablamos sobre cada libro, sobre lo que contiene, pero también quería compartir esta celebración este mes de septiembre en donde nosotros celebramos el mes de la Biblia. No fue escrita en un solo idioma antes de ser traducida al español, sino que el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, con algunas partes en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Por eso hoy queríamos compartir esto para que también sepan y veamos juntos cómo fue que llegó a nuestras manos esta hermosa Biblia que nosotros podemos hoy leer cada uno de nosotros. Queridos oyentes, yo siempre les digo que tengan su Biblia, que la consigan, que la tengan en su casa, para que puedan disfrutar de lo que Dios ha puesto ahí para cada uno de nosotros. Y bueno, y acá les podemos contar que el proceso de la traducción al español comenzó antes de la Biblia Reina Valera, con el uso del latín como lengua principal de las escrituras para los eruditos, religiosos que poseen un conocimiento profundo de las escrituras y enseñanzas. Era su interpretación y difusión. Sabemos, queridos oyentes, que no siempre la Biblia llegó a nuestras manos en nuestro idioma. Antes solamente la tenían los eruditos, como leíamos recién, estaba escrita en latín y aquellos que solo conocían y hablaban y interpretaban en el latín podían llegar a saber de estas escrituras. Pero bueno, nosotros ahora tenemos en nuestras manos esta versión, esta Biblia Reina Valera, en la cual aquí encontramos y nosotros compartimos con ustedes todo lo que llega a sus oídos es sacado de esta palabra, de esta Biblia, de estas escrituras sagradas que Dios ha dejado para nosotros. Pero bueno, como les venía diciendo, no siempre
la podíamos leer, no siempre estaba en nuestras manos, no siempre estuvo en el idioma o en el español como nosotros ahora la podemos ver, la podemos encontrar, y antes la Biblia solamente la leían y la tenían aquellos que daban la palabra, y nosotros simplemente escuchábamos o ellos la leían, interpretaban y nos iban pasando esas palabras a nosotros. Yo no sé, querido oyente, si no te trae por ahí a la memoria algún hablado o alguna vez has escuchado, ¿no? Cómo se hacía, cómo se hablaba, cómo se leía en el latín lo que Dios había dejado escrito, cómo se leía en el latín la Biblia y nosotros no podíamos interpretarla. Así que bueno, ahora vamos a ver un poquito de cómo fue esta traducción, de cómo llegó. Por eso es que quería compartir en el día de hoy este tema con ustedes, hablarles de la Biblia. Su formato original era escrito sobre pergaminos, papiros, originalmente en hojas dobles en rollos, hallados en cueva. Según las escrituras, el primer idioma del mundo fue el hebreo, o más específicamente la lengua adánica, con la que Dios y Adán se comunicaban, ahí en el jardín de Edén. Es visto como el lenguaje primigenio, una colección de libros sagrados escritos por profetas antiguos e historiadores, registrando la relación entre Dios y su pueblo, sus palabras inspiradas y guiadas por Dios. Mirá cómo vamos descubriendo primeramente, ¿no es cierto?, cuando se empezó a escribir, a ver la Biblia, se encontraban en esos rollos, en esos papiros, se hallaban en cuevas a los costados de los ríos, y ahí iban juntando, iban viendo, era todo lo que había quedado escrito de ese tiempo. Por eso primeramente fue formada la Biblia y luego fue traducida al español. Por eso les decíamos al principio el año en el que fue traducida y cómo fue revisada para que luego terminara en la Biblia Reina Valera, que es la que nosotros usamos. Por eso estos son palabras inspiradas y guiadas por Dios. Dando evidencia a su origen divino, sabemos que las Escrituras son palabra de Dios porque en ella oímos su voz, tal como Jesús lo afirmaba. Nosotros cuando abrimos y leemos las Escrituras, la palabra, la Biblia, sabemos que es verdad, que es palabra de Dios, oímos su palabra, oímos sus consejos, nos dejamos guiar, pero también vamos a ir ahora a ver aquí en San Juan, en el libro de San Juan, en el capítulo 10, versículo 27, yo aquí estoy, querido oyente, con mi Biblia, buscando también y viendo, y dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por eso es que decíamos tal como lo afirmó Jesús, ¿no es cierto?, que es palabra de Dios, que sabemos que las Escrituras son palabras de Dios y que nosotros oímos su voz. Por eso decíamos que tal como Jesús lo había afirmado, llega a nuestros oídos a través de la lectura, a través de poder nosotros leer, a través de escuchar que alguien nos lea. De esa manera es como llega a nosotros la palabra de Dios, a nuestra vida. La Biblia enseña que existe un solo Dios, pero se ha revelado en tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son coeternas, iguales en esencia y poder, y cada una tiene funciones diferentes, pero todas obran como un solo Dios, la Trinidad. Así es como se llama, es la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. De esa manera se conforma, de esa manera está aquí en la Biblia. Por eso es que debemos conocer, por eso es que debemos saber qué es lo que Dios nos habla, qué es lo que Dios nos dice, y bueno, también dar gracias, ¿no es cierto?, de que pudo ser traducida al español para que pueda llegarte a ti, para que pueda llegarme a mí, para que podamos leerla, para que podamos saber qué es lo que Dios nos habla, qué es lo que Dios ha dejado ahí para cada uno de nosotros. Por eso es que también te queremos decir cómo podemos conocer a Dios, porque muchas veces, querido oyente, no nos acercamos
quizás a la Biblia porque no podemos entenderla, porque no sabemos cómo conocerlo, no sabemos qué es, qué hay. Por eso hoy quería decirte que es la palabra de Dios revelada a través de estos escritores, a través de quien la fue escribiendo y dejando cada señal como Dios lo decía, como Jesús pasó aquí en la tierra y luego como el Espíritu Santo también los iba guiando para que cada uno de ellos puedan escribir. Pero ¿cómo podemos conocer a Dios? Conociendo a su Hijo, Jesucristo, que es la imagen visible del Dios invisible y el camino para conocer a Dios. Así que acércate a la palabra, acércate a la Biblia. Si no tenés, conseguí, comprá. A veces necesitamos tenerla en nuestra casa en cada momento para poder buscar un consejo, para poder buscar una necesidad, una fortaleza. Y bueno, y en este tiempo que podemos leerla, que está en el idioma en que hoy nosotros entendemos, así que acércate, no dejes pasar esta oportunidad. Y también estudiando las Escrituras, la Biblia y confiando en la guía del Espíritu Santo. De esta manera es como podemos conocer a Dios, como podemos conocer este llamado la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas que son coeternas, iguales en esencia y poder, y que cada una tiene funciones diferentes, pero todas obran para un solo Dios, obran como un solo Dios, obran para tu bien, obran para cada uno de nosotros que nos podemos acercar a la palabra. Por eso es que estamos hablando hoy, dándote un poquito a conocer, un poquito más sobre la Biblia, sobre cómo fue traducida, en qué año. Estas personas que hablábamos, ¿no es cierto? Primeramente fue la Biblia del Oso, así se llamaba esta versión, esta traducción que había hecho Casiodoro de Reina, y que bueno, Cipriano de Valera fue quien la revisó y quien miró y habrá mirado, ¿no es cierto?, esa traducción y a ver cómo lo había hecho, qué había pasado, para lograr esta Reina Valera, que es la que hoy muchos tenemos en nuestras manos, esta versión por la cual nosotros seguimos, esta versión que leemos, esta versión en la que Dios en cada momento nos está hablando. Este es el tema que quería compartirle hoy con ustedes y también recordar que en septiembre se celebra el mes de la Biblia. Ahora vamos a compartir un tema musical para después seguir conociendo un poquito más sobre estas sagradas escrituras. La Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que varón y hembra los creó. La Biblia dice que te acuerdes del día del Señor. La Biblia dice. La Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre, que no codicies, que no matarás ni robarás, ni te harás imagen, y que tan solo a Él adorarás. La Biblia dice que si su pueblo ora y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a Él en oración, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice que si nos amamos de todo corazón y
eterna. La Biblia dice, para terminar, que Cristo viene. Que si su pueblo y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a él en oración, él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice que si nos amamos de todo corazón y si nos perdonamos como él nos perdonó, él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice. Que si su pueblo ora y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a él en oración, él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice. Baila en la adversidad, siente la verdad, que todo lo que hace Dios trae claridad. Si el camino es duro, no mires atrás. Y ya estamos de regreso en Visión 99.1, aquí en Luz de Vida, compartiendo el tema del día de hoy, que estamos hablando sobre la Biblia, principalmente dándole este lugar para anunciarles y comentarles, queridos oyentes, que en septiembre celebramos el mes de la Biblia, debido a que en esa fecha fue como cuando se complementa la impresión de la primer traducción al español. Y de esta manera nosotros queremos recordar que, bueno, que nosotros le queremos anunciar, los queremos informar que nosotros celebramos el mes de la Biblia. ¿Y de qué manera lo celebramos? Dándole más lugar, anunciándola, escuchándola, mostrándola, dando a conocer, hablando sobre ella, cómo está formada. Y estábamos compartiendo, yo estaba escuchando, queridos oyentes, con ustedes, este tema de Lenny Salcedo, la Biblia. Qué hermoso tema, cómo hablaba y decía, la Biblia dice. Habla de la creación, los consejos, recordar a Dios, su amor por nosotros, las promesas. Por eso, querido oyente, es que tenés que acercarte, tenés que conocerla, tenés que dedicarle un tiempo para leer y para saber de qué se trata lo que está ahí, lo que habla, lo que dice, lo que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. En la Biblia encontramos redención, como Dios busca salvar y reconciliar a la humanidad consigo misma tras la caída del hombre. Jesús es el cumplimiento de la promesa divina y el centro, a través de quien se ofrece la salvación. La paga por el pecado es la muerte, pero Dios ofrece el don de la vida eterna en Cristo, un regalo que se recibe por fe. Mirá todo lo que la Biblia nos habla, su palabra, cómo nos va diciendo, qué es lo que nos ofrece, qué es lo que podemos encontrar aquí en esta palabra. Por eso es que cada vez que abras, que leas, puedas ver, pueda Dios hablar a tu vida y darte estas promesas, ofrecerte esta vida eterna en la cual hoy estamos compartiendo y anunciándote qué es lo que podemos encontrar en ella. Sabemos por diversos escritos de la época que los primeros cristianos practicaban su fe de forma muy similar a como la hacemos hoy, a como cada uno de nosotros hoy también la practicamos. Tenían momentos de enseñanza, compartían, cantaban, oraban,
Ocasionalmente leían las escrituras, más que nada el Antiguo Testamento, escrito en papiros, como decíamos al principio, un material similar al papel, hecho de juncos o en un papel vitela que se hacía de piel seca de animal. Así que ahí te estamos llevando un poquito, querido oyente, a la historia de cómo comenzó, a la historia de lo que se encontró para poder formar esa Biblia. Nosotros te anunciamos y te decimos cómo fue traducida y en qué año a nuestro idioma, pero también te queremos contarte, que queremos compartir que eran papeles, que eran rollos, papiros, en donde cada uno de estos historiadores y quienes escribían, inspirados por Dios, fueron dejando estos escritos. Y en ese tiempo se usaban estos cueros secos de animales o unos juncos hechos de planta, unos papeles en los cuales ellos dejaban estos escritos que luego fueron hallados, como decíamos también al comienzo, en cuevas fueron encontrados. La traducción de la Biblia completa al español fue un proceso posterior pionero por Casiodoro de Reina a fines del siglo XVI. Este fue un paso crucial para que el pueblo hispanohablante pudiera acceder a las escrituras en su propia lengua, y es lo que nos pasa hoy a cada uno de nosotros. Agradecidos, ¿no?, a esta traducción para que pueda llegar a nosotros, para que podamos comprenderla, para que esté escrita, para que podamos entender de qué es lo que nos habla, qué es lo que dice en nuestra propia lengua. Dios como autor principal, inspirado a escribirla a estos humanos, a estas personas. Pero siempre debes recordar, querido oyente, que toda fue inspiración de Dios dada a cada uno de ellos. El Espíritu Santo guiaba para que sus palabras y pensamientos coincidieran con la voluntad divina, sin anular sus estilos individuales. Por eso es que podemos encontrar diferentes formas de escritos en la Biblia, como también tenemos en los evangelios, que tenemos el evangelio según Mateo, según Juan, según Lucas. Esa era la inspiración, ¿no?, con la que Dios les daba, que ellos la escribían, pero cada uno seguía también su propio estilo, su propia forma de hacerlo, su propia forma de escribirlo. Por eso es que está escrita así en diferentes maneras. Fue escrita por más de 40 autores de diversos orígenes, como pastores, pescadores, médicos, reyes y sacerdotes. Mira cómo Dios fue guiándolos a cada uno de ellos, porque nosotros podemos ver en la Biblia que la Biblia tiene todo un sentido, un principio y un fin, en el que nos habla de lo mismo. Todo tiene un porqué, todo está relacionado. Por eso la voluntad de Dios fue dejar eso escrito. Fueron escritos, como decíamos, por más de 40 autores, pero todos ellos tocados por el Espíritu Santo, guiados por la palabra, guiando sus pensamientos para que pueda coincidir con lo que Dios quería dejarnos para cada uno de nosotros. Y hoy en día, cuando nosotros abrimos la palabra, podemos ver cómo Dios habla, como también podemos ver que es una palabra viva. Nosotros siempre decimos que la Biblia es palabra viva, porque es palabra que pasó en esa época, es palabra que nos sirve para hoy, consejos y cosas escritas en esos momentos, cómo actuaba Dios, cómo les pasaban las cosas a las personas, y sin embargo nosotros hoy podemos ver que es de la misma manera en que Dios hoy también actúa con cada uno de nosotros, como Dios nos habla, y situaciones similares que también nos pasan a cada uno de nosotros. Por eso decimos que es viva, porque en el momento en que vos la abrís, en que vos la leés, en que vos empezás a mirar, esa palabra va a empezar a obrar en tu vida, va a empezar a darte consejos, va a empezar a sanar tu alma, va a empezar a fortalecer tu vida. Hoy sigue actuando y seguirá actuando, porque Dios es un Dios, es el mismo ayer, hoy
y siempre, que es lo que nosotros siempre decimos. Y eso es lo que a nosotros nos toca, eso es lo que a nosotros muchas veces nos llega, ¿no es cierto?, el creer y saber que este Dios es un Dios vivo que hoy está con nosotros a través del Espíritu Santo, nos sigue hablando, nos sigue aconsejando y nos sigue guiando. Y para ver, mirá como también decíamos y hablábamos de la palabra, acompáñame al libro de Segunda de Timoteo, al capítulo 3, los versículos 16 y 17, que nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que mirá cómo Dios nos va hablando y cómo vamos diciendo, y tenés que creer, tenés que confiar. Y aquí en la palabra nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda este libro, esta biblioteca, porque decíamos que eran 40 autores quienes la habían escrito, y fue formada de esa manera con todos los escritos que se fueron encontrando y hallando. Así que esto que hoy tienes hoy en tus manos es inspirada, es palabra inspirada por Dios y es útil, como también comentábamos, porque hoy también nos enseña, hoy nos corrige, hoy nos muestra, hoy quizás nos hace dar cuenta que estamos equivocados, o quizás nos hace pensar que la situación en donde estamos, a lo mejor estamos cerrando el camino, o quizás nos da una fortaleza para poder seguir adelante, una esperanza, una promesa, una forma de levantarnos y de seguir y de confiar en que Dios va a entregar a tu vida todo lo que estás necesitando. Así que bueno, de esta manera hoy te hemos presentado y hemos compartido contigo aquí hablando sobre la Biblia para recordar en este mes, en el mes de septiembre, que celebramos el mes de la Biblia. Así que bueno, queridos oyentes, ya estamos llegando al final de nuestro micro, pero queremos agradecer a nuestro operador, a Mariano Quiroga, que está aquí con nosotros, que sin él esto no podía ser posible, así que le damos las gracias por compartir también con nosotros en nuestros micros. Hemos llegado al final, les agradezco por haberme sintonizado y los invito a seguir disfrutando de la programación y musicalización de Visión 99.1. Hasta nuestro próximo encuentro. Baila en la adversidad, siente la verdad.